Vale, ¿están todos? Hola, hola a todos. Hola. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? A ver, os cuento. No sé si habéis visto un poco cómo funcionan las entrevistas a referentes de vida. Esta es la primera que hacemos en abierto. Normalmente hasta ahora las 11 o 12 entrevistas que hemos hecho previas eran encerrado. Los dos, pues bueno, aquí tipo sofá hablando, ¿no? Y yo preguntando y bueno, y habían de todo. Hay entrevistas que han durado media hora, hay entrevistas que han durado 2 horas y pico. Depende un poco de bueno, si solo contesta la pregunta o... Entonces, esta entrevista es distinta, ¿sí? Es distinta porque es abierta. ¿Y abierta qué significa? Además de que tenemos gente aquí que vosotros no veis, hay personas aquí presencialmente. Además de eso, podéis preguntar, ¿sí? Podéis preguntar a Mariano en el momento que queráis, ¿sí? A la que él haya acabado una pregunta, pues yo qué sé, podéis intervenir. Entonces, la idea es esa, entrevista abierta, que sea... ¿no? Que haya ese feedback, que podáis preguntar y que puedas contestar, porque es un poco el estilo que yo he visto de sus conferencias. Las conferencias de Mariano, él habla, él explica. Muchas gracias, Monse. Aquí los suministros logísticos, agua, nos traen agua. Y la idea es... ¿me he perdido? Bueno, es igual, que vamos a empezar, ¿sí? Vosotros preguntáis también cuando queráis y la entrevista durará lo que dure. No tenemos ni idea. Empezamos... Pues estaremos en la noche. Sí, bueno. Llegará un momento que todos ya sentiremos como que está aquí y ahí lo dejamos, ¿sí? Cuando se acaben las baterías de los móviles. Cuando eso, pero están enchufados. Están enchufados, no se van a acabar. Pues empiezo. Y como todas las entrevistas de referentes, empiezo yo un poco diciéndote qué es lo que yo he visto en ti, ¿vale? Y por qué te pedí que si querías ser entrevistado en referentes de vida, como un ejemplo de vida para muchas personas, ¿no? Me pondré gafas porque ya tengo una edad y vamos allá. De todo lo que yo he visto en ti, ¿vale? De todo lo que he visto colgado en redes, tu web, ¿vale? Todo el material que he visto. Como mi mundo es un poco energético, pues es un poco como que intento captar la energía de cada palabra, de todo lo que tú dices. Y ahora te voy a definir, es mi manera de verte, ¿vale? No hay problema. Bueno, supongo que... La aceptaré. Sí, eso. No te quedará otra. Si no te gusta algo, pues me lo puedes decir también, no pasa nada. Pues bueno, pues para mí eres un ejemplo a seguir, un referente de vida, en gran parte por tu gran habilidad para impulsar la vida de muchas personas y producir en ellas cambios reales. Es lo que yo noto con todo lo que he visto de tu web, preguntas que te han hecho, contestaciones que das en conferencias. Tu dedicación, entrega, generosidad se ven reflejadas en todo lo que haces. Y das mucho de ti. Y además se ve que disfrutas con lo que haces. En ti hay una gran sabiduría. He preguntado tu edad cuando has llegado y digo, claro, es que lo veo muy jovencito. Y pues hay una gran sabiduría con la edad que tienes y conocimiento de cómo funciona el ser humano. Y eso lo usas para acompañar y ayudar a los demás a superar sus limitaciones, sus miedos, sus bloqueos. Para mí eres un ser consciente que vas despertando conciencias y eres coherente y un creador incansable, porque no paras. Ahora he creado esto, ahora creo lo otro, ahora hago esto, ahora hago lo otro. Te ves como yo te veo, ¿vale? Sencillo, creativo, estratega, humilde, emprendedor, responsable, persistente, claro y directo, lo que piensas, sientes, lo dices. Y tienes el don en francés se dice el savoir-faire, ¿no? El saber hacer, ¿no? Sabes qué hacer en cada momento y cómo hacerlo. Y aplicas tus conocimientos con inteligencia, además.
por esa sabiduría que hay ahí innata. ¿Cómo te presentas al mundo? Te presentas al mundo como conferencista internacional y para mí eres un gran comunicador, coach, autor de varios libros de desarrollo personal y liderazgo. Y yo, Mariano, quiero saber más de ti, y los que están aquí supongo que también. Quiero saber más de tu vida, de tus proyectos, de tus sueños. Y para ello, ahora ya te tocará hablar a ti. Ahora yo ya solo pregunto, escucho, ¿sí? La primera pregunta es, siempre es la misma, ¿vale? Las entrevistas tienen como 2 o 3, tienen como un poco de eje, ¿vale? A seguir. Y la primera siempre es, ¿quién es Mariano Menéndez? ¿Y qué has venido a dar de ti al mundo? Eso es antes lo he dicho yo, ahora lo que tú sientes. Bien. ¿Quién es Mariano Menéndez? O sea, bueno, te puedo decir lo que pienso que soy, digamos, actualmente, cómo me veo, ¿no? Si yo estoy todos los días conmigo, será la visión más certera, ¿no? Pero no sé en realidad quién soy. Pero, un transmisor, me considero un comunicador de conocimientos para el desarrollo personal, una persona que en cierta forma estoy descubriendo ahora que, o sea, haber dejado mi país, o sea, mi país natal, mi familia, mis amigos, muchas cosas que dejé para venir aquí con muchos objetivos, con muchas ambiciones, y estoy dispuesto, o sea, sé que es algo que cuesta caro, ¿no? que tiene un sacrificio, y bueno, estoy dispuesto a seguir. ¿Qué tal? Estoy dispuesto a seguir con mi labor. Ahora estoy haciendo una gira también por España, y básicamente me considero eso, un transmisor que intenta ayudar a otras personas a mejorar sus vidas. Yo sé que ese estado de salud mental y física, digamos, perfecta, ¿no? El estado de paz que buscamos cada uno, todas nuestras mentes apuntan hacia eso, ¿no? Apuntan hacia eso, hacia ese estado, hacia lograr ese estado. Lo que sucede es que tenemos un sistema de pensamiento que interfiere en ese estado, ¿no? Entonces, con ideas que uno pueda transmitir, con experiencias y con técnicas también como afirmaciones y demás cosas, y todo los conocimientos que desarrollo en las conferencias, como, no sé, manejo de emociones tóxicas, ley de atracción, fortaleza emocional, parecen temas diferentes, pero todos los temas están orientados a lograr ese estado de paz, de bienestar que cada uno merece por ser un ser humano, ¿no? O sea, vamos hacia eso. Así que eso creo que es lo que soy, ¿no? Trato de ser lo más sencillo posible. O sea, me gustó mucho tu percepción. Es al menos lo que yo intento transmitir, quizá conocimientos claros, porque son conocimientos sencillos, no es nada difícil. No es que transmito, no sé, cómo pilotear un avión o cosas para la NASA, cosas complejas. Las cosas que necesitamos para ser felices son muy sencillas. Entonces, trato de que mis ideas se transmitan de manera sencilla, clara, que cierre todo. Por suerte, en estas últimas conferencias la gente se ha ido muy contenta, o sea, cerró todo. Y entonces me gustó eso que mencionaste, de que trato de explicar las cosas de manera sencilla, porque son sencillas en realidad, no es que yo las explico, son sencillas. Y las haces sencillas. Esa es la sensación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Tengo más preguntas. Podéis en cualquier momento preguntar, ¿sí? Antes de impulsar conciencia, ser coach, autor, conferencista, ¿a qué te dedicabas? ¿Trabajabas haciendo qué? Trabajaba dando presentaciones a empresas. O sea, yo trabajaba en una empresa de investigación de mercado
donde extraía no sé, el volumen y la facturación de alimentos y bebidas. Y entonces yo iba a empresas a a comunicarle, o sea, las estrategias de marketing a seguir en función de esa información a nivel país, digamos. Entonces, para empresas de Argentina, yo iba a hacer presentaciones para los departamentos de marketing, ¿no? Y ahí es donde descubrí esta faceta esta facilidad también, porque imagínate que hacer eso antes me dio un entrenamiento de dar casi 2 o 3 presentaciones en empresas por semana, ¿no? En la época que era ejecutivo. Obviamente en esas empresas comenzás como asistente, en algún momento fui ejecutivo senior, y en ese momento yo hacía 2 o 3 presentaciones por semanas a diferentes empresas. Entonces ahí es donde descubrí esta faceta de orador o de comunicador. Lo que sucedía es que quizás el tema que brindaba, bueno, un tema para, no sé, para el mundo material, digamos, como así decirlo, como para ámbitos empresariales, como que todo quedaba ahí, ¿no? Yo daba conocimientos o estrategias de marketing y uno se iba y no tenía un feedback, digamos. Entonces, bueno, en algún momento aproveché ese rol en algún momento me fue sinceramente muy fácil comunicarme en presentaciones, o sea, frente al público. Entonces, empecé, en lugar de hacer esas presentaciones de negocios, empecé a estudiar el liderazgo. Sobre todo como trabajaba en empresas, me interesaba bastante el tema, ¿no? Y empecé así, también capacitando a líderes empresariales en materia de liderazgo, ¿no? Cómo ser mejor líder, cómo liderar un equipo de trabajo. Y luego empecé a escribir sobre liderazgo y después he dado ya conferencias en otros países y en Argentina también sobre temas de liderazgo. Pero era liderazgo empresarial, digamos, o para la persona, cómo potenciar el liderazgo en una persona. Pero después empecé con una causa más humanitaria, ayudar a las personas comunes y corrientes, no solamente a los gerentes o a los directores de empresas. Y fue lo más gratificante, ¿no? Empezar a tocar temas como los miedos, no sé, las emociones. Yo desde mis 22, 23 años que estoy vinculado a grupos de coaching. Si bien yo estaba trabajando en la empresa y hacía temas de investigación de mercado, siempre me interesó el desarrollo personal. Yo lo veo como algo natural, normal. Quizás ahora estoy como transmisor, pero antes yo era un alumno de grupos de coaching, cuando los grupos eran reales, ¿no? No ahora como en Facebook son todos grupos virtuales, la gente no se conoce, pero antes asistía con diversos profesores de coaching a estudiar coaching holístico, efectividad personal, liderazgo, y siempre estuve también por medio de la lectura y por medio de libros, de conferencias, estuve vinculado a temas de liderazgo personal, de comunicación, manejo de emociones, pero no lo exponía abiertamente, no hacía conferencias sobre eso. Y en algún momento, teniendo el entrenamiento que me dio la empresa de hacer presentaciones y todo eso, en algún momento me empecé a dedicar a comunicar por contenidos digitales también, por YouTube, por Facebook, y bueno, para tratar de ayudar a más gente todavía, ¿no? El objetivo es ayudar a la gente, digamos, a mejorar sus vidas. Después todo lo demás son los canales de difusión que pueda llegar a utilizar. Me gustan también las conferencias presenciales y por eso este año empecé en España a dar conferencias presenciales. Desde que llegué a España en el 2017 hice muchos talleres virtuales y muchas cosas en mi casa con el móvil y no, o sea, sí, te puede decir Facebook que llegas a 500 personas, pero en realidad no había ese feedback, digamos, lo que te da las conferencias presenciales, ¿no? Es otra cosa. Entonces, me lancé a dar conferencias presenciales y nada, básicamente eso fue mi carrera.
lo que hice antes y lo que estoy haciendo ahora y cómo fue el camino, digamos. Y entre eso fui escribiendo libros también para ir asentando conocimientos y también ofrecerle a la gente diferentes medios. O sea, la idea también es ayudar a la gente a mejorar sus vidas a través de diferentes medios, de todos los medios posibles. Porque hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta escuchar, hay gente que le gusta ver una charla de 3 minutos, hay gente que le gusta ver una charla de 4 horas, también la hago. Hay gente que le gusta ir a conferencias, y bueno, también, o sea, el canal de difusión es en función de lo que requiera la gente, ¿no? Para llegar a todos, más gente. Para llegar a todos, exactamente. Y ese momento que dices, llegó un momento que hubo como un clic en ti, de que estabas solo en empresas, bueno, en líderes, en gerentes, sí, en el mundo empresarial, en el mundo y dijiste, tengo que llegar a todo el mundo. ¿Cómo llegó ese momento? ¿Cuándo fue ese momento? ¿En el 2017? A los 31 años, 2016. Un año antes de venir aquí. ¿Qué pasó allí? ¿Como un despertar? ¿Pasó algo? ¿En ese momento te vino una idea, una sensación? ¿Cómo fue? En ese momento sí, me dieron ganas de exponer al mundo. Uno viene estudiando, ¿no? Desde los 23 años estudiando muchos temas, analizando, estudiando, ayudando al entorno cercano, ayudando a hermanos, a familiares, a amigos, a, no sé, familiares, conocidos, su círculo íntimo. Y llegó un momento que uno se va viendo preparado como para salir de esa zona de confort y tener la seguridad de que esas enseñanzas pueden llegar a personas que no te conocen, digamos, porque son objetivas, digamos, no es algo que se hace desde la subjetividad. Entonces, sí, es algo que latía dentro mío, unas ganas de exponer al mundo todo lo que yo venía estudiando, y a medida que fui haciéndolo te van viniendo, o sea, los resultados. O sea, a medida que uno va avanzando en función de que las vidas de las otras personas mejoran, ¿no? Ese es el feedback, cuando uno hace una sesión y sabe que a la otra persona le hiciste bien, o das una conferencia y el feedback es positivo y sabe que, y bueno, a lo largo de los años hubo muchísima gente que se ha acercado a mencionarme que sus vidas habían cambiado por completo, ¿no? Entonces eso es lo que también me motiva, de saber que hay del otro lado muchas vidas que mejoran y que quizás uno ni las conoce a esas personas físicamente. Y eso es una especie de milagro, sinceramente. Y me gusta, ese es el motor, ¿no? Me gusta generar eso, de dejar el mundo mejor de lo que estaba cuando vine. Qué bonito. Bien. ¿Alguna cosa que queráis preguntarle? ¿Seguimos? Seguimos. ¿Acompañas a los demás a superar miedos? Entre varias cosas. ¿Por qué los humanos tenemos tanto miedo a todo? ¿Qué pregunta? ¿Por qué los humanos tenemos tanto miedo a todo? Porque no nos conocemos. O sea, yo pienso que dentro de nosotros, o sea, tenemos mensajes inconscientes, o sea, por crianza y la información que adquirimos desde muy temprana edad. O sea, para llegar a ese estado de paz que todos queremos, yo descubrí que no se logra con el conocimiento que está a nivel popular en las escuelas, en las universidades, no se logra con lo que nos dicen nuestras familias, aunque nos crían con todo el amor del mundo, pero no se logra con ese tipo de educación. Uno tiene que salir a buscar otro tipo de educación. Por eso muchas personas están en la búsqueda de otro tipo de educación, de otro tipo de libros, que inclusive tampoco está ese conocimiento a veces en libros comerciales. Yo he leído también libros esotéricos, libros que no se consiguen en las librerías comerciales, de autores como Gurdjieff, o de los autores del Nuevo Pensamiento, que no son tan conocidos. Me interesó siempre esos temas no convencionales, digamos, autores no convencionales, que quizás no son tan comerciales, y las ideas que mencionan me cierran y las fui aplicando. Obviamente todo lo que yo enseño lo fui aplicando y sé que funcionó en mí, digamos. O sea, mi vida se fue haciendo mucho más sencilla, mucho más simple, con mejores relaciones, sin tantos conflictos, un entorno mucho más sano, con un dominio mejor de las emociones.
todo lo que uno va enseñando lo va aplicando y va funcionando. Y a mí, sinceramente, desde hace 5 años o 10 años, se me han ido muchísimos miedos. No todos, pero se me han ido muchísimos miedos. Entonces esa es la prueba de que estas ideas ayudan a que a los seres humanos se les vaya el miedo, como se me fue a mí, de muchos miedos, se me fueron yendo, y eso es como que tengo la prueba certera de que funciona. Entonces eso es lo que me impulsa a hacer las giras, a ir a diferentes ciudades y a transmitir estas ideas. Ahora, ¿por qué se generan miedos? Bueno, por no creer 100% en uno mismo y tener pensamientos falsos. El miedo en realidad no existe. El miedo es una creación mental, digamos, ¿no? Entonces, no tenemos no nos conocemos todavía. O sea, es un camino, el desarrollo personal es un camino de autoconocimiento, ¿no? Y a mayor desarrollo de conciencia, más nos vamos conociendo y más vamos viendo mensajes que fueron instalados por la sociedad y que eran falsos, en realidad. En realidad, cuando uno va experimentando, o sea, diferentes cosas, se va dando cuenta que tiene miedos que no tienen fundamento, que el fundamento solamente surgió de un pensamiento falso transferido por otra persona. Entonces, a medida que uno se va dando cuenta de eso, va eliminando muchos miedos, y el estado de paz que yo te mencionaba tiene que ver con la eliminación de todos esos miedos. Y obviamente sé que hay mucha gente que llegó a ese estado de paz eliminando todos esos miedos. Y eso también me motiva a mí a seguir hasta llegar a ese estado de no necesidad absolutamente de nada, de paz total, solamente estando con uno mismo, no precisar nada material incluso para ser feliz. Hay mucha gente que piensa que por lo material se llega a la felicidad, entonces esa es una idea falsa que trato de transmitir. Hay muchas ideas que trato de transmitir en las conferencias y bueno, tiene que ver con eso, con eliminar todos los miedos. Bien. ¿Y cuáles son los más comunes que te han comentado o que te han pedido más ayuda? ¿Algún 2, 3 miedos en los que más ayuda te haya pedido la gente? ¿Cuáles? El miedo a la muerte. Yo pienso que es el miedo más grande. El miedo último. Cuando uno ya elimina el miedo a la muerte y se da cuenta que es un alma, ahí ese es el paso que uno ya alcanza ese estado de paz, porque ya no le importa morir. ¿Okay? Entonces cuando ya la persona llega a un estado de que dice, es un estado de desidentificación con el cuerpo, ¿no? Ya no te importa si morís o no morís, ya sabes que sos un alma, que tu alma sigue por más que el cuerpo se extinga. A veces es fácil transmitirlo, pero digerirlo y comprenderlo, y eso lleva años, ¿no? Lleva años. Sí. Integrarlo, porque es el miedo principal, ¿no? De ese miedo surgen todos los miedos. Estudiando la ansiedad, estudiando la frustración, estudiando el apego, estudiando, no sé, la angustia. Detrás de los ataques de pánico está el miedo a la muerte. Lo que sucede es que a veces no te mencionan, no, que ya tengo miedo a otra cosa, porque también negamos los miedos. Pero el miedo último es a la muerte. Y a ese miedo vamos a eliminarlo. Hay que ir hacia eliminar ese miedo. Y ese miedo se puede eliminar. Es decir, no hay ningún miedo que no se pueda eliminar. Porque todo está allí. Exacto. Y bueno, es cuando uno elimina ese miedo, ya está, ya es como que puede sentirse en paz con uno mismo y transmitir también, transmitir las ideas necesarias para llegar a eliminar ese miedo. Pero ese es el miedo principal. Quizás a veces preguntan sobre otros miedos, pero en realidad siempre está el miedo que surge del cuerpo, en realidad, porque el cuerpo es lo que se extingue, digamos. Como el miedo a la muerte es como un pensamiento del cuerpo que por error lo llevamos hacia la mente, ¿no? Entonces hay que deshacer ese error, ese pensamiento falso. Y bueno, básicamente esa es la enseñanza del desarrollo personal, simplificando todo. Después se puede hablar de
de muchas otras cosas, pero todo va camino a eso, a llegar a ese estado de paz, desidentificarse del cuerpo, una mentalidad neutra, y bueno, la consecuencia de llegar a ese estado es eliminar ese miedo último. Después hay otros miedos más básicos, miedo a subirse a los aviones, pero el miedo general es ese. Ese es el miedo que más me han preguntado y el que más trabajo. Genial. Seguimos. Empezaste tu expansión como conferencista mundial, dando presentaciones de marketing a empresa, como has dicho. Después liderazgo, motivación. En el 2017 estuviste en un congreso de ámbito nacional e internacional, gobierno de Quito. O sea, el gobierno te ha pedido que hagas charlas. Un gobierno te pide que hagas charlas de liderazgo, motivación. Sí, de Pichincha, en Ecuador. Sí. Fue un congreso para pymes. Me pidieron que haga una charla de motivación y liderazgo para empresas. ¿Por qué? Porque en Ecuador había muchas empresas que estaban creciendo, pero sobre inteligencia emocional, ahora recuerdo. Inteligencia emocional y motivación. Pero el gobierno estaba muy preocupado por la falta de inteligencia emocional que había en Ecuador, porque quizás estaban bien de capital, se juntaban socios, pero a los 3 días se peleaban, ¿no? Entonces era como que Ecuador, no sé si habrá mejorado esa tasa, pero estaba como el mayor país de Latinoamérica en iniciar emprendimientos, pero los emprendimientos quedaban truncos, no se llevaban a cabo. Entonces, en una conferencia fue un congreso donde hubo personalidades también bastante importantes gente que vino de Israel, de Costa Rica, ministros inclusive, o embajadores había gente bastante importante. Bueno, ahí estaba. ¿Ahí estabas tú? Yo dando una charla de motivación y liderazgo y sinceramente, bueno, pero a uno le causa sinceramente orgullo que los gobiernos se preocupen por esas cosas. Sí, es que yo no sé aquí me extrañó, ¿no? Que un gobierno... Ni en Argentina me ha llamado el gobierno para dar una charla, ni en España, que hay tantos temas que se pueden tocar, como violencia de género, como cosas que abro los diarios y digo, no puede ser, que es lo que está pasando, porque yo me hago cargo de las cosas que veo o si yo estoy viviendo en un lugar, así como cuando abría los diarios en Argentina y decía, acá me tengo que ir, porque sinceramente eso tiene que ver con la propia conciencia, ¿no? Si todo eso está dentro de nuestra conciencia. Dicen que hay muchas frases que dicen que cuando ves inconsciencia es porque en realidad tu conciencia no es plena todavía. Entonces, si yo sigo abriendo los diarios, por ejemplo, el otro día en un bar abrí el diario en la última hora de acá de Mallorca y vi que, no sé, un hombre incendió viva a su mujer. Yo decía, puede ser que vea, ¿por qué tengo que ver esto? Me amargó todo el día. Y bueno, nada, trato de dar conferencias y ayudar al país, ir para que no pasen esas cosas, porque a uno sinceramente me moviliza mucho esas cosas, ¿no? Te hace responsable. Y si lo estoy viendo es porque me hago Está en tu vida. Está en mi vida. Entonces mi idea es que no exista eso, porque me preocupo por mi desarrollo personal y también por el de los demás. Y en realidad uno lo que tiene que ver, si está plenamente consciente, es salir a la calle y ver un paraíso, o abrir el diario y decir, se abrió una universidad de inteligencia emocional, o se inaugura un parque, qué bueno. Y no, abrís un diario y te amargás. Entonces, que los gobiernos se preocupen por la inteligencia emocional, por la motivación de sus empresas, a mí me ha llenado de orgullo ese congreso que fui a Ecuador. Fui con muchísimas ganas, sinceramente. Sí. Me gustaría que se haga también, que los gobiernos se preocupen por temas sociales, ¿no? Tanto España como Argentina o otros países. No se hacen muchos, lamentablemente. Sería una manera de cambiar, ¿no? Eso habla de un gobierno consciente, eso habla de que los que están detrás de las oficinas, los que están en los congresos, están diciendo, tenemos un problema, bueno, hacemos algo. No sé, yo no veo que
se hagan estas cosas en otros lados. Y en Ecuador lo vi, así que Sí. estuvo muy bien. Me gustó verlo, sí. ¿Qué momento especial recuerdas de tu tour mundial? Ese tour que has hecho por Argentina, bueno, que hiciste antes del 17, ¿no? Que hiciste. ¿Recuerdas algún momento que digas, allí alguien me preguntó o viví esto y... Sí, bueno, en Argentina di bastantes charlas sobre, bueno, di una charla sobre actitud creadora, me acuerdo, hablaba sobre temas bastante, o sea, para hacer, cómo crear la realidad, ¿no? Ya empecé con temas de liderazgo, bueno, eso sí, cuando empecé en 2016, antes de venir a España, siempre uno queda marcado con las primeras charlas que da sobre estos temas que son los que más me apasionan, ¿no? Porque como te decía antes quizás en las empresas iba y daba recomendaciones de marketing y para gerentes y perfecto, sí, me gustaba darlas, pero en realidad el tema en sí, en el fondo, tenía un límite, digamos. Es como que lo que es el mundo material queda todo ahí, digamos, tiene un fin, digamos. En cambio el liderazgo personal o el liderazgo de conciencia es como que es mucho más amplio todos los temas que uno puede, y esos temas me apasionan. Y sí, en las primeras charlas en Argentina la gente sí participó bastante y bueno, fueron mis primeras charlas de desarrollo personal y me marcó esa... o sea, también eso te ayuda para hoy por hoy decir, bueno, estoy en otro país y voy a diferentes provincias a dar temas de desarrollo personal. Ahora hablaremos de eso. Claro, sí. Estamos ya llegando. Ahora vives aquí en Palma, ¿no? Sí. Que bueno, es una ciudad preciosa. Y sí, tengo la suerte de vivir aquí. ¿Qué te llevó a hacer ese cambio de un argentino? Se viene a España. Tú ahí ya tenías todo creado y vienes aquí a empezar algo distinto, algo, bueno, lo mismo, pero a crearlo aquí. Ese salto a España, ¿cómo fue? Bueno, ¿Quién te trajo a España? Es mi mujer. Sí. Está por ahí. ¿Sí? Vale. Es ahí donde hiciste... Sí. En sí también yo no estaba, digamos, también a nivel, como te decía antes, también en el país yo veía que no iba para ningún lado, ¿no? Estaba quizás también muy incómodo ahí en Argentina por el contexto social, ¿no? Que se fue agravando estos últimos años. Y bueno, en parte eso y en parte también para venir aquí a estar con ella. Bien. Actualmente estás haciendo esa gira, que es la que estás hablando, ¿no? Una gira 2019-2020 de conferencias por toda España, con temas variados, muy variados. Pero que van a ser hoy. Y la próxima es mañana mismo. Ahora estamos aquí y mañana te vas a Santander. Sí, hablarás de aprende a desarrollar tu fortaleza emocional. Fortaleza emocional, sí. Y tienes además fechas para Murcia, para Barcelona. Sí. ¿Y cómo te surgió la idea de esta gira? ¿Y dónde encontramos toda la información de ahora te vas aquí, ahora te vas? Pues la información está en mi sitio web. En Murcia voy a estar en febrero, el 15 de febrero, y en Barcelona el 21 de marzo, en Casa del Libro. Y mañana en la Biblioteca Central de Cantabria, en Santander. Me surgió la idea, bueno, con las ganas de hacer conferencias presenciales, ¿no? Son gratuitas, además. Son gratuitas en bibliotecas y en librerías. Y bueno, son abiertas al público. Y la idea también me surgió, para difundir los temas de desarrollo personal, para difundirlos, ya que estos temas, que también porque surge, porque cuando daba alguna charla me preguntaban, bueno, ¿esto en alguna escuela se da, en alguna universidad?
¿dónde puedo mandar a mi hijo a estudiar estas cosas? Y mira, no, lamentablemente no se da en ninguna escuela. Sinceramente es una lástima que el sistema educativo esté pensado para conseguir un empleo, ¿no? Para formar a personas que trabajen en empresas y consigan un empleo, y se les escapó a los gobernantes el tema de que las personas sean felices. Porque ¿qué es lo que surgió con eso? Personas que son capaces para conseguir un empleo, personas que son capaces para tener bienestar material, pero que quizás tengan una depresión y no sepan qué hacer, ¿no? O sea, no... Eso está pasando hoy en día, y Exacto, mucho. exacto. Como pareciera que el fin último era, bueno, puedes aprender algo técnico, vas a una empresa, conseguís dinero, y ese parecería ser el fin último. Con eso puedes comprar una casa, puedes comprar alimento. Ahora la felicidad, no, bueno, eso pasa por otro lado. Parece mentira que esté pensado un sistema masivo, educativo, para que no tome en cuenta la felicidad del ser humano. Y ahí es donde creaste esta plataforma, ¿no?, que has hecho de educación de la nueva era. Que forma parte. Que forma parte yo también. Me he invitado y estoy encantadísima. Está Sergi Torres también en la plataforma. Un saludo le mandamos. Un saludo, Sergi. Sí. Y esta idea, de momento está solo para difundir conferencias, pero tienes como idea de ir más allá. De eso que contabas, en la educación no se tiene en cuenta, en la sociedad no se tiene en cuenta, ¿no? Ser feliz, no se tiene en cuenta los talentos, ¿no? Me da igual tu talento, ¿no? Pero ¿qué quieres? ¿Matemático? Pues por aquí, ¿no? Claro, y si tu talento es, yo qué sé, creativo y pintor, no, esto ya lo harás después, ¿no? Claro. Sí. O lo que sea que haya, o lo que sea que haga la persona, digamos. Más allá de que tenga una habilidad técnica, que claramente yo no digo que se saquen las habilidades técnicas, es que se combinen. Que como hay matemática y física y biología y geografía, también haya inteligencia emocional, motivación, ley de atracción. Pero es que yo creo que es básico, porque tú estás disfrutando lo que haces, que es lo primero que te he dicho, y que todos lo vemos, ¿no? Porque estás desarrollando constantemente tu talento. Es como que tu talento de comunicador, tu talento de creador, ¿no? Lo estás constantemente. Los niños de hoy en día, cada vez hay más niños detectados como con TDA. El otro día me decían, es que mi hijo tiene un PI. Digo, ¿y el PI qué es? Que no tiene, no sé, poca inteligencia, no sé, algo así, como un déficit de inteligencia o de adaptación, de no sé qué. Dice, pero claro, su mente va por otros lados. Entonces, cada vez se están encontrando, ¿no?, en el sistema educativo, que hay mentes de niños que no saben educar. O sea, los educadores también están, mi hermana es maestra y también están un poco como desbordados, porque con el sistema que tienen que enseñar no pueden llegar a este tipo de niños. Tienen que hacer faena extra. Si tienes tablas, si tienes habilidades, pero como no las tengas, un poco iría por ahí lo de educación de la nueva era, para entrenar a maestros o enseñar a gente a... Si tú eres feliz siendo maestra, enseña a este niño a que sea feliz siendo lo que es, a que descubra su talento. Y claramente, si el sistema no fue, los contenidos del sistema no fueron pensados para la felicidad del ser humano, es muy probable que la forma, o sea, tampoco me voy a hablar de cómo debería ser, porque tampoco es que estoy en el Ministerio de Educación, cómo debería ser la forma de enseñar a estos niños, que es verdad que hay niños que ya con 3, 4 años se hacen preguntas existenciales, o le preguntan a los padres de por qué comes carne, por qué fumás, y tiene 3 años, el padre en 60 años no se hizo esa pregunta nunca, lo hacía como algo natural. Entonces es verdad que hay niños que ya tienen otra evolución, que vienen con otro potencial de conciencia. Y seguramente ese sistema, el sistema actual masivo de educación, les va a quedar muy corto. Y lamentablemente los padres van a tener que buscar algún otro tipo de alternativa.
Y sí, surgió en parte, Educación de la Nueva Era surgió para que la gente tenga acceso a todos esos conocimientos que no puede encontrar en la educación tradicional, ¿no? Esa alternativa o complementariedad, ¿no? O complementariedad, sí, porque también hay una vida profesional, tienen que ir a la empresa, trabajar, seguir las órdenes del jefe, todo bien, pero después también tienen que tener un conocimiento de cómo regular las emociones, de cómo motivarse, de cómo lidiar con emociones tóxicas o con emociones negativas. Ley de atracción también, cómo cumplir los deseos. O sea, si a los 6 años a un niño se le enseña la ley de atracción, imagina la calidad de vida que puede llegar a tener ese niño a los 20, a los 30. Creando la vida que quieren. Exacto, ley de atracción, o fortaleza emocional también, o aprender a vivir el presente, que son los temas que doy, o también el poder de la mente subconsciente. La verdad que son temas que podrían estar para los más pequeños y los más jóvenes, los más adolescentes, y para mejorar su calidad de vida y para también que puedan ser más felices, lograr sus objetivos, y sinceramente no lo pueden encontrar en el sistema tradicional. Entonces por eso está el canal, ¿no? Es para eso. Genial. Y bueno, a saber hasta dónde se llega. Empezamos. Sí, empezamos, después puede surgir lo que sea, un instituto, congresos, lo que, no sé. Ya se verá, lo que nos pidáis, ¿no? Un poco, lo que nos pidan. Exacto. Aquí estamos, es como usarnos, ¿no? ¿Queréis preguntarle algo a alguien de aquí? Quería preguntarle si él medita. ¿Haces meditaciones? En realidad, no de una manera tradicional. A veces me gusta mucho el silencio. Disfruto mucho del silencio y de leer también. Yo pienso que la meditación, hago meditaciones, o sea, quizás me gusta hacer meditaciones para otros, las meditaciones que subo al canal y todo, pero en mi caso personal no lo hago de una manera tradicional, que me pongo en posición a meditar con saumerios y hago todo el ritual. No, con estar en silencio en cualquier lado, aquí o en cualquier lado, en el coche o cuando estoy en mi estudio, leyendo, trato de poner la mente en blanco, ¿no? Y estar presente, ¿no? Estar presente con la mente en blanco, y eso para mí es una meditación, ¿no? Lo que sucede es que uno puede estar en la calle con la mente en blanco. Eso es lo que me hace a veces también ser bastante distraído. Y para poner la mente en blanco, no es a través de la respiración, concentrarte en la respiración. Sí, lo que tiene la respiración que se puede programar, porque la respiración también la aprendimos de manera espontánea, ¿no? Y en algún momento yo también, cuando empecé con estos temas, empecé a tomar conciencia de mi respiración y cómo programarla para que sea una respiración lenta y profunda. Así tiene que ser la respiración, lenta y profunda. Y la pude programar y respiro lenta y profundamente ya automáticamente. Entonces, y así eso me hace... consigues poner la mente en blanco. Sí, y eso me hace mantenerme tranquilo durante el día. Muy bien, muchas gracias. A ti. Gracias. A ver, ¿de dónde te procede esta luz interna que nos estás transmitiendo a mí personalmente? ¿De dónde? ¿Dónde está el foco? Porque claro, a mí me llama la atención, porque siempre hay un porqué. ¿De dónde tú crees que te viene? Porque claro, el proceso de que vas avanzando de estudias, observas, lees, hablas, pero tiene que haber un porqué. O sea, no sé, yo voy más allá. No sé si me explico. Sí. O no tengo palabras adecuadas para que pueda darme a entender, pero bueno. Es que no me llego a dar cuenta. Sí. Lo que pasa es que yo tengo a ver, tú te refieres a una luz interna que puedo llegar a tener, pero yo también tengo un sistema de pensamiento. Que quizá no detecta esa luz interna. Entonces, yo lo único que sé es que me dan ganas fervientes de escribir, de comunicar, de aprender cosas, de enseñar, de mejorar vidas, de hacer sesiones, de hacer cursos online, de venir acá a una entrevista, de compartir este momento, y todo orientado hacia mejorar la vida de los demás, aprender cosas,
comunicarlas en formato de conferencias, y es lo que hago, es a lo que me dedico. Pero ¿tienes algo interno que se te despierte cuando en un momento dado quieres manifestar lo que sientes? Es decir, que algo, ya no el pensamiento, sino más allá de, llegando al alma, vamos. Es que yo voy mucho más allá. No sé, es que no sé cómo explicarme. Yo lo que noto es que tengo ganas todo el tiempo de hacer eso, pero no sé de dónde procede, yo tampoco lo sé. Porque ahora me imagino que no es un momento en concreto, que puedes sentir algo mucho más especial para profundizar más en ti. Que no es en un momento concreto. No, pregunto, ¿puede ser un momento más concreto? Porque claro, día a día no estás todo el rato, me imagino, llegando tanto a tu profundidad. Pero en un momento, como tú has dicho anteriormente, en silencio, te puede llegar algo extraordinario que tú digas, uy, ¿qué pasa aquí? Sí, justo el otro día lo hablé con un alumno que estaba explicando el tema de los automatismos que nosotros tenemos, la mente mecánica que nosotros tenemos. Y sí es verdad que hay charlas o transmisiones en vivo, sobre todo cuando yo hacía muchos talleres, que hacía incluso 2 programas por semana, un miércoles, un domingo, un miércoles y un domingo. A veces había talleres que los hacía de un modo automático. O sea, con conocimientos que yo tenía, pero los daba de una manera automática. Quizás no disfrutaba tanto. Pero después hubo algunas otras charlas que dije cosas y expuse cosas que no eran en forma automática, que yo mismo me sorprendía, ¿no? de dónde provenían, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención. Claro, y ahí yo lo explico de que hay automatismos que yo los tengo, mentales, porque tengo una mente subconsciente que está programada y tengo un ego, pero también por otro lado tengo la libertad de la conciencia. Entonces, yo ahí experimenté, dando charlas, pude ver los automatismos, como a veces te digo, si me preguntan, ¿qué es el ego? Quizás te lo digo automáticamente, ¿qué es el ego? ¿O qué son los miedos? Bueno, te lo digo automáticamente. Pero hubo charlas en las cuales dije cosas que no surgían de esa mente automática, que surgían de otra parte, ¿no? De la libertad de la conciencia. Entonces ahí es donde yo vi los automatismos y la libertad de la conciencia, que lamentablemente son los momentos menores, digamos, porque el automatismo, digamos, es lo más fuerte que nosotros tenemos. Tenemos un 95% de mente subconsciente y un 5% de mente consciente. Entonces, eso también me motiva a seguir mejorando y luchando para que la parte automática, que eso es lo que tienen que hacer todos, digamos, la parte automática, donde está toda la programación subconsciente arraigada, liberarla y liberar más la parte libre, la parte de la conciencia libre, que eso es en realidad lo que somos. Ahí eso surge de la esencia del alma, ¿no? Eso es. No sé si Sí, más no, o menos. Sí. Yo lo me ha respondido bastante bien. Lo experimenté, claro, Gracias. En base, o sea, trabajando, ¿no? Sí. Seguimos un poco más y ahora volvemos a compartir. Sí. Te sigo preguntando. También ofreces tratamientos personalizados de coach. Sí. Para todos estos temas que has ido diciendo, miedos, depresiones, estrés, relaciones tóxicas, separaciones, ¿qué más? Todo, evolución personal. Había un montón de cosas en tu web, está ahí todo escrito. Evolución, claro, porque hay personas que quizás tienen algo específico, un tema específico, que hayan tenido un accidente, hayan tenido una enfermedad o hayan tenido despido en trabajo, cosas específicas de la vida. O quiebras del negocio, de la empresa, cosas muy específicas. Por otro lado está la gente que se previene, que no tuvo nada de eso, pero le interesa el tema. Le interesa prevenirse si algo de eso le sucede. Que eso es la minoría de la gente, pues las personas más conscientes. En realidad la gente empieza en desarrollo personal cuando le sucede algo, ¿no? Después. Siempre empezamos. O le sucede un accidente, ¿no? o una pérdida, y ahí empiezan a... Pero hay gente que dice,
si en algún momento me pasa de tener una pérdida, si en algún momento me pasa de tener una enfermedad, si en algún momento me pasa de tener un accidente, bueno, me prevengo y trato de involucrarme en los temas porque sé que es importante. Bueno, para esa gente también doy sesiones sobre temas puntuales y también para mucha gente que quizás no tiene un tema específico, pero en su vida cotidiana no la pasa bien porque tienen en su entorno personas tóxicas, por ejemplo, o no sabe cómo dominar su ansiedad en situaciones de exámenes, situaciones de chequeos médicos, situaciones de reuniones, en el día a día. ¿Y cómo haces ese coach? ¿En sesiones? ¿Te lo piden por web? ¿Te lo piden...? Sí, por un formulario de inscripción se hace una entrevista previa, una entrevista entre 45 minutos, una hora, donde yo sondeo lo que le sucede a la persona. Como ya te digo, hay personas que solamente quieren prevenirse, personas que tienen una crisis de separación, por ejemplo, o personas que no se sienten bien pero quieren algo mejor. Entonces, en esa entrevista de 45 minutos, una hora, yo sondeo toda la información y doy un plan de acción, un diagnóstico de cómo hay casos que yo quizás no los puedo ayudar o quizás no, por el momento, no pueden acceder no es conveniente que accedan a un tratamiento personalizado, arancelado incluso. Porque hay personas que o no tienen trabajo o están con problemas de medicación, que no tienen trabajo, están muy débiles emocionalmente, y yo ahí, ¿qué hago? Soy el primero que dice, no quiero que, quizás te serviría sesiones aranceladas, pero no quiero que, si no tienes recursos, obviamente, para eso tengo todos los contenidos gratuitos. Entonces voy acompañando a la persona, o sea, a nadie que escriba lo voy a dejar de decir, no te puedo ayudar, no. O sea, lo ayudo con los contenidos, con meditaciones, le envío meditaciones, le envío reflexiones, relajaciones para dormir, para que su vida vaya mejorando, o el curso de milagros también, que lo doy y lo tengo, o sea, es un curso online que yo hice, explicando todas las lecciones, absolutamente todas las lecciones de un curso de milagros. Bueno, a algunos alumnos se los comparto, y otros directamente inician las sesiones personalizadas, aranceladas, digamos, pero eso es más o menos el formato. Así es como trato de ayudar a todos. En la web podemos buscar esa ayuda, ese acompañamiento. Claro, sí están en la parte de sesiones personalizadas, hay un formulario y luego yo contacto a la persona y telefónicamente hago la entrevista y ahí vemos qué tratamiento, ¿no? Si es lo que le conviene, cómo puedo ayudarlo yo, según los objetivos que tenga la persona. Como ya te digo, hay situaciones muy delicadas, muy graves, importantes, y entonces la persona, no sea nada, es imposible, va a llegar la persona a ese estado de paz, pero en años, porque estabilizar a esa persona que quizá viene de años de, no sé, de tomar medicación recetada por el psiquiatra, o años de ideas falsas, o años de, no sé, de una vida insana, entonces estabilizar a esa persona lleva años y se empieza de a poco hasta, o sea, hay diferentes niveles también, hay diferentes niveles. Entonces, yo ahí lo que detecto es en qué nivel está la persona. Y en función de ver eso, les doy los contenidos adecuados como para iniciar el camino hacia un estado de bienestar. Genial. Tenemos ayudas de todo tipo. Pero además, he visto que haces audioconsultas express. Sí. ¿Qué es eso? Audioconsultas express. Eso surgió a veces, o sea, yo tengo el mail que a veces surgen consultas y surgen consultas también por Messenger, por los diferentes, como yo subo contenidos a internet, luego vienen consultas y llegó un momento que tenía muchas consultas y digo, bueno, ¿qué hago con todo esto? Hice 2 libros con las consultas, que tiene 15 consultas cada uno, que yo, bueno, respondí a las consultas y surgieron esos 2 libros. Pero después, bueno, claro, esas consultas rápidas, por eso consultas express, es un formato de 5 minutos donde respondo la consulta y las subo para todos. Porque claro, yo lo que notaba es que me enviaban consultas al mail y que esa misma consulta respondida le podía servir a muchísima gente. Entonces,
obviamente de manera anónima, o sea, se resguarda el anonimato de la persona, pero yo planteo la consulta. Bueno, esta consulta me la hizo una persona que escribió al canal o escribió a la página web. Es esta consulta, la resuelvo y la pongo a disposición de todos. Eso me pareció una idea muy buena, sobre todo porque no es un formato charla de 1 hora o 2 horas, que hay gente que lamentablemente no tiene tiempo para su desarrollo personal porque está con otras cosas. Pero bueno, entonces hago esas consultas 5 minutos, 10 minutos, para que en algún momento que la persona tenga tiempo, la pueda escuchar. Genial. ¿De pequeño? Vamos a tu infancia, un poquito. De pequeño, sí. ¿A qué jugabas? Muy ¿Qué raro, no querías jugaba. ser de mayor? Muy raro, ¿no jugabas? Sí, era muy raro, aislado. Recuerdo maestras de jardín diciéndome, ve a jugar con los niños. O sea, quizá no veía el sentido de jugar con lo que como que no veía sentido en lo que estaban haciendo, jugando. Después sí, me fui adaptando, pero recuerdo eso de la primera infancia, de no vincularme tanto, de ser más solitario, pensativo, y así fui creciendo, reflexivo, muy de reflexionar, y quizás no les veía el sentido a eso de lo que jugaban mis compañeros en el jardín, no le veía el sentido, y quizás me aburría, ¿no? Me aburría, entonces por eso no jugaba, y quizás, no sé, no es que era antisocial, siempre fui muy social, pero en ese momento de pequeño no. Ya eras distinto. Claro. Porque no todo el mundo se dedica a lo que tú haces. Claro. ¿No? Era como... Sí, de pequeño también recuerdo lo que puede llegar a estar vinculado con lo que estoy haciendo ahora. Me acuerdo que hice catecismo a los, no sé si 9, 10 años, y la profesora me dijo de leer una parte de un libro, y le gustó cómo leía, y me envió a los sábados, cuando íbamos a la catedral, a leer en la misa. O sea, fue mi primera aproximación. Encima era la catedral donde yo vivía, que capaz que había, no sé, 500 personas. Madre mía, y empezaste de pequeñito, sí, a ser orador, ¿no? Ya comunicador. Muy raro. Todos los sábados tenía que leer, no sé, un fragmento de la Biblia, que yo ni me acuerdo lo que era, pero lo leía, y me acuerdo que sí, había unas 500 personas, y bueno, le gustaba cómo leía, ¿no? A esa profesora, y fue todo un año que fui todos los sábados leyendo en misa, y quizás ahí empecé a perder el miedo al público, porque si a un niño de 9, 10 años todos los sábados lee un fragmento frente a la catedral de su lugar donde vive, esas pequeñas cosas te hacen ir perdiendo el miedo de cuando sos más adulto. O sea, quizás hay una esencia, ¿no? Hay una esencia de comunicador. También recuerdo sueños. También yo me acuerdo de quizás dormirme con la televisión prendida, y a la mañana estaba el noticiero con las noticias, y yo me acuerdo que soñaba, porque viste que en los sueños la mente capta la información de afuera, soñaba como que esas noticias yo las estaba recitando a un público, ¿no? Entonces, esos pequeños mensajes me hicieron dar cuenta de que tengo una vocación como comunicador. Entonces, como mensajes de la propia conciencia, y también de las cosas que opina la gente cuando te ve, en el sentido de esta profesora que le gustó cómo leía. Bueno, quizás yo no tenía el criterio para evaluarme si leía bien o mal, pero a esta profesora le gustó, y esas cosas es como que te quedan pensando, ¿por qué le gustó y me mandó a leer frente a tanta gente de chico? Entonces uno va reflexionando, y ahí va formando su carrera. Y después, cuando fui creciendo, me fueron gustando en la escuela, en la universidad, en la secundaria, en los últimos años de la escuela secundaria, me fueron gustando materias vinculadas a la filosofía, a la investigación científica, y qué es lo que hago hoy también. Cada tema lo investigo, me gusta el tema de la filosofía, y todo lo numérico no me gustaba, era muy malo para las matemáticas, la economía, todo eso. Entonces, esas son las pequeñas cosas que recuerdo que tienen que ver con lo que hago hoy, ¿no? Los gustos con esas materias, literatura, lengua y literatura, me iba muy bien, por suerte.
Entonces, eso es lo que te va orientando, ¿no? Esas son las pistas, ¿no? Las De descubrir pistas. tus talentos. Exacto. Sería ahí un poco que la formación fuera eso. Me acuerdo que, claro, en matemática o economía no prestaba atención para nada. Llegaba a la profesora, me daba vuelta a hablar con mis compañeros, nada, cero. Y quizás investigación científica, me acuerdo que hice un trabajo práctico que lo presenté solo, que era para el sistema. Me acuerdo que la consigna era cómo mejorar a los presos, ¿no? que entraban al sistema carcelario y salían peor. Bueno, ¿cómo hacer para integrarlos de vuelta a la sociedad? Y yo me acuerdo que hice todo un trabajo y me interesaba en eso, y en literatura también, y en filosofía también, entonces, todo lo que es humanístico, y en otras no. Entonces, como dices tú, son pistas que uno tiene que, te da el entorno de decir, ve por ese lado, que por ahí es donde está lo que te gusta hacer, ¿no? Estás enfocado, bien. Fui siguiendo esas pistas. Otra pregunta es, ¿cómo puede uno motivarse cada día? ¿Cómo te motivas tú cada día? Dinos solo un truco rápido, o sea, yo cada día al despertar. Bueno, no lo hago yo, pero las afirmaciones son muy buenas. Las afirmaciones positivas y motivadoras son pensamientos desde afuera, porque en realidad nuestra programación subconsciente está hecha por pensamientos que surgieron de afuera, ¿no? Entonces fuimos creando nuestra mente en función de esos mensajes. Entonces las afirmaciones son muy buenas como para adquirir pensamientos positivos desde afuera y grabárselos, y luego uno se sorprende pensando lo mismo que esas afirmaciones. Y pueden servir mucho para momentos de estrés, momentos de ansiedad, momentos de crisis, momentos críticos, donde las personas se vuelven así un poco inseguras. Bueno, viene a la mente ese pensamiento instalado por la afirmación positiva. Entonces la práctica de afirmaciones positivas es lo que más recomiendo. Y yo sí, ahora no, pero en algún momento me acuerdo que me grababa afirmaciones, hacía 40 afirmaciones positivas, me las grababa y las escuchaba, y durante un tiempo lo hice, durante 1 o 2 meses, y vi sinceramente resultados muy, muy favorables en el cambio de mentalidad, ¿no? O sea, cuando cambian las creencias, cambia la mentalidad y luego cambia la realidad también. La propia realidad cambia porque somos creadores de realidad. Y eso es algo que lo tiene que saber mucha gente que no se siente creadora de la realidad. No piensa que el mundo está afuera y su mente funciona por otro lado, cuando en realidad últimamente lo que trato de emitir es esta conciencia de unidad, ¿no? Que somos creadores de nuestra realidad, y que el tema de que los problemas están fuera, y uno no tiene nada que ver con eso es un gran problema que tiene la humanidad hoy por hoy, pienso, porque cuando todos nos demos cuenta de eso, de que las propias emociones tristes, por ejemplo, o la tristeza o la angustia, hay mucho grado de creación en eso. Mucho grado de creación. La vibración, ¿no? Sí, entraríamos ya a hablar un poco del tema. Lo que sucede es que hay gente que quizás se siente triste por un hecho y que no asume su creación por ese hecho. Me pasa en sesiones de alumnos o en conferencias a veces que yo emito esa idea, y siempre hay una persona que dice, pero el otro día le robaron a mi hijo, le entraron a robar a la casa. Yo no soy creador de eso. ¿Cómo puede ser si yo no soy creador de eso? Bueno, pero quizás hace 20, 30 años tú decidiste vivir en ese entorno donde había delincuencia. En cierta forma creaste eso. Bueno, no me había dado cuenta. Y sí, porque uno pierde, al correr los años, o sea, pasan los años, pierde el origen de esa causa. Pierde el origen. Obviamente ese padre tomó la decisión de vivir en esa zona o en ese lugar donde había delincuencia. Esa fue la causa. El efecto fue que en algún momento sufrió una delincuencia. Pero después le viene la tristeza y no sabe de dónde vino. Pero hubo creación ahí. ¿Ok? Hubo creación. Y bueno, asumir eso yo pienso que ayuda mucho también. Porque uno se puede ahorrar también
muchísimos momentos de tristeza, porque yo obviamente les trato de decir, hay otras personas que decidieron no vivir en un entorno de delincuencia. Entonces, algún tipo de creación en ese hecho tuviste, ¿no? Entonces, abrir los ojos de que todo lo que sucede, fuimos creadores en algún punto. Lo que sucede es que nos olvidamos. Quizás empezó la creación hace 5 años, 10 años, 20 años. Vivimos inconscientes, ¿no? Claro, Esa creación. la vemos ahora y nos ponemos tristes, sí, pero asumí que fue una creación tuya. Inclusive cosas que pasan externamente con otras personas también fue una creación tuya. Y eso además te da un poder espectacular, porque si tú puedes crear eso, si tú creaste eso, lo puedes descrear, ¿no? Sí. Puedes crear todo lo contrario. Sí. O sea, Es que en vez de vivirlo con tristeza, yo bueno, intento que la gente se empodere cuando ocurren esas cosas, que dicen, wow, si yo lo creé, es que cuando en mi caso personal fue claro, así. Cuando uno asume de que fue creador, ya no le puede echar la culpa en afuera, no puede echar culpas afuera. Y el poder creador es tuyo. Es como que lo vuelves a recuperar. Claro, porque ese padre me terminó diciendo, sí, no, bueno, me tendría que haber ido a vivir a otro lado y no pasaba eso. Y siempre surge, siempre que menciono esta idea, o no sé, o también una vez en una conferencia, que bueno, la persona me dice, pero mi padre murió de cáncer de pulmón porque fumaba mucho, yo eso ¿cómo lo creo? Y yo le dije, a ver, ¿cuánto hace que, o sea, qué edad tienes? 40 años tenía la persona, y el padre fumaba desde hace 20 años, ¿no? Y yo le dije, tú podrías haber hecho algo para ayudar a tu padre a que deje de fumar, no lo hiciste, o sea, podrías haber lo que sea, podrías haberle escondido los cigarrillos, darle cosas para leer, hacer lo imposible para que deje de fumar, y quizás dejaba de fumar y quizás vivía 20 años más, pero no hiciste absolutamente nada. O sea, no es como para también decirle a la persona que no hizo nada, sino como para que vea que hay otras personas en el mundo que si tienen a una persona en su entorno, porque claro, mucha gente dice, no, bueno, pero si fuma es problema de él, el problema de él es la vida, ¿sí? La vida se lo llevó y... No, pero cuando a él le pasa algo ya es problema tuyo, ya deja de ser problema de él. Entonces, eso hace quizás despertar a mucha gente de que si alguien de tu entorno tiene algún tipo de problema, dejar de exigir a los demás y exigirse a uno mismo y tratar de mantener sano el entorno, ¿no? Ayudar a las personas del entorno, de si están con alguna adicción, con algún vicio, con algún problema, tratar de ayudarlos, sobre todo para no sufrir ellos luego, ¿okay? Entonces, eso es un acto de amor, ¿no? O sea, es que ese es el amor, es prestarle atención a la otra persona, porque mucha gente lo que en realidad le deja de prestar atención a eso, ¿no? Y después sucede, estoy tratando de idear de digerir y asimilar esa idea de ver cómo la atención produce vida, ¿no? La atención produce vida y cómo se puede relacionar eso con la muerte, ¿no? Pero bueno, te lo expongo aquí ahora, es pero profundo esto, ¿eh? voy a escribir sobre eso. Bien, voy a escribir sobre eso porque en realidad en muchos casos de desapariciones físicas hubo siempre en el fondo desatención de alguien, ¿no? Pasa a veces de, bueno, adolescentes que se terminaron suicidando o personas que se terminaron de, tal vez, o deteriorando su salud física y todo, hubo en algún punto desatención propia o desatención de los demás. Y eso produjo luego su desaparición. Entonces, con el poder de la atención se puede alargar la vida también, ¿no? No solo la atención propia, la atención de uno hacia su entorno. Y sobre esa idea, sobre esa premisa, que en realidad si existe la muerte, existe porque hay falta de atención, sobre esa premisa voy a tratar de adentrarme, darle forma, porque obviamente es algo que cuesta digerir, obviamente. Total. No es algo... Es como una bofetada directa. Claro. Bueno, pero es la que te puede despertar realmente. No, ya, pero por ejemplo, he puesto el ejemplo del cáncer, Uh-huh. hay gente que Claro, va a su vida a llevar una vida sana y le ha tocado. ¿Cómo no lo vemos eso? Claro, sí, sí. ¿Cómo no lo cargamos? ¿Le ha tocado o son los efectos de unas causas, que es un poco donde él va?
que pusimos Pero antes, aunque sea de manera inconsciente. Pues que está bien que las personas que están apuntando a la otra persona... Castellano. Perdón. Que las personas que están alrededor de otra persona son culpables. No, responsables Responsables. de lo que vives, de lo que tú vives, ¿no? O sea, se te ha muerto un ser querido y tú eres responsable de la muerte de ese ser querido por no haberle prestado más atención. Es que eso yo no sé. Responsabilidad es habilidad para responder. No, yo lo que digo es que uno tiene que responsabilizarse de su propia emoción. No, eso está claro. Responsabilizarse de su propia emoción, que viene tristeza. ¿Por qué? Por, bueno, un ser querido que le haya pasado algo. Bueno, en algún momento la persona antes pudo haber hecho algo, porque hay personas que hacen algo. Y hay personas que salvan vidas, hacen algo a otras personas. Qué sé yo, no sé, si mi padre está, no sé, fuma 4 atados por día, yo me voy a encargar. Hay gente que no se encarga, pero yo me voy a encargar que no lo haga. Pero a veces es que tienes personas que Claro, no les que puedes no convencer de puedes. ninguna de las maneras. Yo voy a encargarme para hacerlo y si yo me lo propongo lo puedo hacer. A personas, sí, a ¿Me personas. permitís? Yo es que en mi vida lo pasé con mi padre. Claro. Y te podías morir tú detrás de él. Sí, Para a ver, convencerle yo no digo que sea que a se veces pueda no es lograr. fácil, no siempre. Claro, son casos personales. Exacto. Yo te digo que yo, si alguno, como mi padre, o mi madre, o mis hermanos, o alguien de mi entorno, o mi mujer, o quien sea, trato de ayudarla para y hacer lo imposible. Ahora, como decís, hay veces que no se puede, no se sabe. Hay veces que la persona sigue fumando, está bien, seguirá. Pero yo voy a hacerlo hasta las últimas consecuencias, ¿se entiende? Ahora, si se puede lograr o no, yo lo voy a tratar de hacer. Si otras personas lo lograron o no, quizás no, lo entiendo, pero yo voy a tratar de hacerlo. Para no sufrir después. Claro, a ese punto quería llegar. ¿Por qué te hablo de esto? Porque no se ha llegado a que todos hemos entrado en el tema. Yo en mi adolescencia y mi juventud me crié en el mundo del vicio. Soy músico, soy cantor de tango, me crié en el mundo del tango. Te puedo asegurar que el mundo del rock es el mundo de las carmelitas comparado con el mundo del tango. Entonces me tocó ver esto y me llamó la atención lo que dijiste. No hiciste nada por tu padre. Es que se puede hacer muy poco por una persona que tiene este maldito vicio. De paso es una droga legal que se compra en cualquier lugar. Claro. ¿Me entiendes? Es que en realidad también lo que tienen que hacer es el gobierno también. El gobierno cobra de ello. Claro. ¿Qué iba a hacer? Yo tengo la conclusión. También pasé por mi familia el problema que tenía con tu marido. En mi familia no había 2 personas. No pasa nada. Una con 30 años, el otro se la buscó, porque se la metía toda, no había manera, no tenía rescate. No, pero esta es la idea. El problema que me he dado cuenta de esto está muy en boga porque se ha prohibido el fumar, pero la gente sigue fumando. Por la calle, yo me tengo que ir apartando porque detesto el humo del pucho, no lo aguanto, no para nada. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa persona a la cual, perdón, me fui para otro lado. ¿Qué hiciste por ayudar a tu padre? Bien, yo quiero, mi padre no fumaba, dicho sea de paso. Sí, gracias a Dios, mi madre tampoco. ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué hago yo por mi padre? Ponete en el caso de que mi padre fumaba. Vale, yo lo que voy a hacer es ponerte el caso de un vecino que tengo. Ponete que sos mi vecino y mi padre. ¿Qué vecino le tengo yo? Es un tipo que le he dicho, mira, fulano, ¿sabés que ahora la sanidad española, y gracias a Dios, da gratuitamente un tratamiento para dejar de fumar? Sí, lo he oído y voy a ir. ¿Qué va a ir? No, la gente no quiere dejar de fumar. Y es que hablamos solo de fumar. Y de fumar, puedes hablar de cualquier tipo de exceso que tú hagas en tu vida. Correcto. Cualquier tipo, porque hasta incluso una persona que come en exceso o bebe en exceso, es que eso es perjudicial. Y lo he tenido en casa y yo he intentado concienciar a esa persona, por ejemplo, no comas esto porque no es bueno para ti. Es que tiene que salir de la propia persona. Exactamente, y lo Pero haces y tú ves que no. Puede tirar disparadores. ¿Sabes? Es que puede hacer algo, o se puede tirar de la solución. Claro. Es que, La única todos manera. estamos muy encabezonados. Claro. Cada uno quiere hacer lo que quiera hacer. Porque Sí, yo es quiero verdad. porque yo lo valgo. Y no Eso estás es. intentas ayudar y no puedes No me muchísimas molesta, sí. veces. Para nada. No, Es verdad. si
siguiendo la idea... Aquí hablaríamos de un tema de adicciones. Sí, adicciones muchas es que veces... son tantas cosas. Pero muchas veces la adicción es debida bueno, conectas con un vacío interior, un vacío que dices, no sé quién soy, no sé qué hago aquí, una insatisfacción y necesitas llenarlo. Y lo que nos han enseñado, ¿no? Y lo que además está tolerado, tabaco, alcohol, tú llénate de esto y verás cómo se te pasa la tontería. No es una tontería, esa insatisfacción, esa intranquilidad interna, eso realmente es lo que te lleva a ti, lo que te lleva a esa esencia, lo que te lleva a descubrirte, lo que te lleva a conectar con esa paz con la que él hablaba, ¿no? Esa paz. Y esa paz la puedes tener cuando ya la has entrenado, con respiración, con lo que sea, como has dicho tú, la puedes tener en cualquier momento, ahora mismo, hablando con alguien. Incluso yo he experimentado, soy enfermera, he experimentado paz en momentos de muerte. Gente que ha muerto en paz. Y dices, ¿eso es posible? Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento, justo en ese momento, te han dicho algo y en ese momento han comprendido lo que es vivir. Han comprendido, me llevo tanto amor de tanta gente y se mueren con una sonrisa. He visto poca gente así, ¿eh? La mayoría, bueno, pues sufren. Y yo creo que bueno, todos son temas donde, con lo nuevo que vas a hacer... Claro, pero fíjate cómo llama la atención este tema. Todos calladitos. Sí, hasta que salió el tema de evolución. Yo creo que cuando haga este libro, será un... ¿Quieren preguntar acá? No, yo te quiero preguntar, ¿en algún momento te ha llevado la inquietud de escribir algo sobre cómo llegar a esas personas para que se dejen ayudar, por ejemplo? Sí. Y es que en realidad también todo sobre el cigarrillo, dice, sobre el fumar o sobre cualquier cosa que te pueda llevar. Es que en realidad es un tema de hábitos. Yo lo que estaba pensando cuando hablaba Marian, nos enseñaron, ¿por qué no? O sea, la persona que quizás o fuma o toma alcohol, quizás o hace alguna acción de esas, quizás se crió con gente que vio, o sea, claro. Porque en lugar de hacer ese hábito, hacerse una meditación. Por ejemplo, uno de mis entrenos es Reiki, ¿vale? O meditación, Reiki. Entonces, hay gente que me dice, Marian, estoy muy mal, ponte manos y respira. ¿Solo eso? Sí, ponte manos y respira. Es lo que yo hago para estar bien. Y hay gente que me dice, pues yo quiero hacerlo porque te veo bien, o yo quiero hacerlo porque quiero salir de donde estoy, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente más activa. Claro, hay un poco que buscar... Correcto. Sí, pero mucha gente... A ver, no es que no crean. Yo lo que sí he visto es que hay gente que se asusta. Coge miedo, ¿vale? A sentir algo que no sabes de dónde viene, un poco la pregunta que tú le has dicho. Cuando tú escuchas ese interior tuyo, ¿no? Ese interior tuyo, ¿de dónde sale? Da igual de dónde salga, sale, surge. En ese momento él está integrado en él mismo, en ese momento él está presente, en ese momento él es él, ¿no? Es como... Y en ese momento es cuando, si te dejas llevar por eso, es cuando tú decías, ¿no? Esas entrevistas, bueno, esas conferencias que eran distintas. Hay como una... Que incluso si las escucho ahora... Pero es como que yo creo que ese libro que va a crear un boom, porque aquí se está... Por fortuna, está libre de todo esto. Yo, como me he encontrado mucho con este maldito caso, tengo una pequeña teoría bastante burda. Pero, por ejemplo, una persona me dice, me gustaría dejar el pucho, el cigarrillo. Le digo, déjalo. Claro. Es así. ¿Querés dejarlo? Sabés lo que vas a ganar. Yo te voy a contar lo que yo he ganado. He llegado a una edad muy respetable, en buena condición física, buena forma mental, no vuelo mal, no hago mal a nadie, no ando asustado porque voy a agarrar tal o cual enfermedad. Te voy a explicar cuáles son mis razones. Me gusta el deporte, bla, 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 bla. Esas razones es lo que puede ayudar. Pero si la persona es consciente de ello y se quiere querer, se quiere cuidar, si no, chao. El equilibrio que tiene, ahora, bueno, yo no te conocía, te voy oyendo el equilibrio que tenés, es casi imposible de tener, pero yo vengo de ese ambiente
vi como la gente... A mí con 12 años me pasaron un cigarrillo. Y lo tomé, hice así. Dije, qué porquería, qué mal saber. Y luego empecé a ver a mis compañeros cómo me enfermaban y no lo toqué. No, ni siquiera lo toqué, lo dejé ahí. Y el cigarrillo, la droga y todo lo que te dé la gana, porque ahí nada quedaba. Pero primero tiene que nacer de vos. Vos tenés que querer, no caer, no meterte en ese tema. ¿Cierto que sí? Gracias. Para mí que no funciona así. No funciona así. No, para mí, siempre hablo en primera persona. Sí. Mi experiencia es, si yo siento un vacío emocional muy fuerte, yo necesito drogas, necesito alcohol, necesito cigarrillos. Sí. Cuando yo me lleno de la esencia de mi ser, conectarme conmigo, ya este vacío está lleno. Sí. Y entonces no tengo la ansia, no tengo la necesidad de llenarme de fuera. Entiendo. Me siento bien conmigo y estoy bien. Pero yo lo he conseguido con muchísimas horas de meditación, Mucha meditación. con muchísimas horas de estar pendiente de mí, de amarme y respetarme. Correcto. Porque yo vengo de una familia muy difícil. No, sí, te entiendo. Lo que pasa es que nosotros los argentinos somos muchos del yo. Yo nunca he tenido ni depresiones, ni tengo necesidad de nada, ni con todo respeto, ni de meditaciones. Simplemente decir 2 y 2 son 4 o 22. Y se acabó. Y esa es la vida que he hecho. Y me ha dado muy buen resultado. Felicitaciones. Muy buen resultado. A veces, de todas maneras, la disfuncionalidad también te enseña a saber qué camino no tienes que tomar. ¿Veis? Entonces, claro, todo depende de la vertiente con que lo enfoques, ¿no? Claro, puedes enfocarlo desde la experiencia y ver lo que no, o puedes enfocarlo desde la conciencia y ver lo que sí. Correcto. O sea, es un poco de, bueno, todo está bien. Lo que pasa de una manera vivirás dolor, ¿no? Y de otra manera vivirás pues más amor, más felicidad, más paz, más... Sí. Pero todo está bien. Sí. La idea es con qué conectas, ¿no? Nosotros en ese aspecto somos los campeones. La Argentina es el país con más psicólogos por metro cuadrado del mundo. Pero psicólogos somos psicólogos por naturaleza. Creo que reside todo en la fuerza que tengas dentro. Ella, a través de la meditación y todo aquello fantástico que lo lograste, 20 puntos. Ahora, gente que no cree en estas cosas y que cree que yo voy a sacar esta adicción con esta otra adicción. Sí, no, ya tenés 2. Claro. Ya tenés 2. Pero muy interesante. Sí. Yo creo que ese libro será un boom. ¿Sí? Yo creo también en la responsabilidad del ser humano hacia sí mismo. No porque yo nací aquí o porque me pasaron estas cosas. Cuando uno ya tiene una edad, creo que uno ya tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ¿vale? Y en un momento que tú no estés, que tus decisiones no tan correctas puedan pasar a tus hijos porque no han estado tan pendientes de ti. Es que yo creo que tú eres responsable de ti en primer momento. Yo no creo que si tú ves a una persona que está fumando o está bebiendo a tu alrededor no hagas para ayudar. Sí, lo que pasa que... que yo he vivido esta situación. Es así, es así. Hace 6 meses que me quedé viva. O sea que estoy bastante encrispada ahora. Y no creo que sea mi responsabilidad. Yo he querido, he ayudado y he puesto de mi parte. Quizás ha sido la otra persona que incluso he ofrecido herramientas. No tiene que ser no tiene que ser cada individuo responsable de sí mismo. Sí. Es eso. Lo único que él decía... Porque yo me quedé antes con eso de que tu padre murió y tú de alguna forma eres responsable de que tu padre no le has prestado bastante atención. Ostras, yo no sé si yo me pasa algo, me salgo me tiro de un quinto, que alguien le puede decir a mis hijas guapas, no sois responsables porque le habéis prestado bastante atención a vuestra madre. Es que me quedé un poco ahí, no sé si... Ya, pero la responsabilidad que él dice, yo quiero aportar, la que yo siento que él habla es la responsabilidad de, no de
de que el otro haya muerto, ¿vale? Yo no soy responsable, él decidió morir en ese momento cuando vino a vivir aquí, ¿vale? Es una decisión, pero yo sí me responsabilizo de lo que comparto con él, de por qué yo estoy viviendo esa experiencia. ¿Para qué? Porque si yo en mi mente no hubiera ese punto de inconsciencia, yo no estaría viviendo eso. Yo estaría viviendo, en vez de una situación de sufrimiento, estaría viviendo una situación de paz. Entonces, me responsabilizo, no de su muerte, de que yo no he hecho bastante, ahí entraríamos en la culpa. Yo me responsabilizo, significa eso, que en mi mente aún hay algo inconsciente porque estoy viviendo una situación de sufrir, ¿no? Yo creo que vas por ahí. Lo que mencionaba también de abrir el diario y ver noticias. Bueno, eso en realidad no tiene que ver conmigo, no es que, o sea, la persona que fue y robó un banco, en cierta forma se tiene que hacer responsable de lo que hizo esa persona, pero si yo lo veo, algo me moviliza a hacer algo para que eso no suceda. Y también mantener sano el entorno, también uno lo puede hacer. A veces se puede, pero a veces no se puede, como dices tú, a veces no se puede. Porque ya la otra persona viene de años y años y años, quizás con alguna enfermedad o con algo que uno no lo puede transmutar, digamos. Pero bueno, y respecto a la pregunta que había hecho ella, todos los temas están vinculados en cierta forma, quizás no para cambiar algo en específico, porque no es que doy sobre temas sobre drogas o temas sobre alcohol, no para cambiar algo específico, pero sí una conferencia de motivación. Por ejemplo, yo hablo de las 20 claves para que hacen las personas motivadoras, o 20 claves del líder, o cómo manejar las emociones tóxicas. Todo eso hace que la persona empiece a cambiar su rutina, ¿ok? Y hay muchas personas un alumno también que me acuerdo que cuando empezó conmigo fumaba, pero yo le empecé a dar meditaciones, afirmaciones, relajaciones, y yo estaba atrás de él. ¿Hiciste la afirmación a la mañana? ¿Fumaste algún cigarrillo? No tuve tiempo. ¿Sabes que en esta semana Mariano fumé un cigarrillo? Porque me tenés con las relajaciones, las afirmaciones, la meditación. Cambió la rutina. ¿Hiciste ejercicio físico? Y yo le decía, ¿te fuiste a anotar a natación? Sí, hasta que lo hizo. Hizo toda una rutina que no le daba lugar a lo insano. Ya no tenía tiempo. Un gran logro. Claro, porque es un tema de los hábitos que uno hace. Entonces uno siempre decide qué hábitos hacer. Yo ahora podría decidir fumar un cigarrillo o no, pero decido otra cosa. No fumar, ¿no? O tomar alcohol o lo que sea. Pero no fumar, te digo. No fumo. Pero es un tema de decisiones. Claro, es un tema de decisiones. Yo podría decidir hacer esto, hacer lo otro, pero decido lo que más me conviene. ¿Okay? Y me hago responsable. Porque también sé que si me pasa algo, alguien puede llegar a sufrir en mi entorno y yo no quiero hacer sufrir a mi entorno. Ese es el ida y vuelta, ¿no? El ida y vuelta de mantener el entorno sano, con atención hacia el entorno, para que los demás no sufran. Y eso también lo logré también con un alumno que si seguía con ese curso de acción, no quería que su hijo lo viera mal, porque él sufrió con el padre que tuvo una enfermedad. Entonces yo le dije, lo que hagas de ahora en más va a ser que te ahorres el momento de que dentro de 10 años tu hijo vaya al hospital contigo. ¿Se entiende eso? Que a veces quizá puede ser un poco... Si no te cuidas por vos, cuidate por los que te quieren. Y te ahorras el momento, y dentro de 10 años estás en el parque con tu hijo, no estás en el hospital. ¿Se entiende? Es como que rompes esa rutina y esa cadena, ¿no? Esa tendencia. Con todo lo que una decidimos, tendencia. Exacto, con todo lo que decidimos, cambiamos la realidad. ¿Okay? Decido tomar agua, eso genera un efecto. Genera un efecto para el futuro, y para el genera un efecto, y se va encadenando el efecto, pero va a llegar a algo positivo, va a llegar a algo sano. Entonces, la vida se va haciendo sana, la vida de tu entorno se va haciendo también sana, y porque tiene mucho que ver, uno no puede estar... A ver, el equilibrio de uno también tiene mucho que ver con cómo esté el entorno. Porque uno no puede estar bien si de repente tiene o a la mujer enferma, o al padre enfermo, o al marido enfermo, o al hijo enfermo. Uno no está bien. ¿Ok? Entonces,
la idea es prevenir siempre que se pueda y siempre tratando de ayudarlos a que consigan ese estado de paz y bienestar. Y a ese estado de paz y bienestar está muy relacionado lo que haga una persona en su día a día. O sea, si una persona tiene el hábito de tomar alcohol todos los días o fumar todos los días, en el fondo, como decías tú recién, en el fondo no está bien la persona. No está bien, es un indicador que la persona no está bien, que tiene algún miedo, porque si no, no estaría haciendo eso. ¿Ok? Y también estoy de acuerdo con lo que decía él, de que uno se puede ocupar, la otra persona se puede ocupar, sí, pero si vas al kiosco y lo venden, y si se llenan de dinero las tabacaleras, y si el gobierno lo permite, lamentablemente también uno se puede hacer responsable de lo que uno hace, de lo otro, pero también quienes están gobernando el país y quienes están en las oficinas deben decir, acá no se fuma más, no entra ninguna tabacalera más. Pero no lo hacen porque es un tema de dinero. Pasaría como pasó en Estados Unidos, la ley seca. Se prohibió el alcohol. Dios mío, cómo corría el alcohol en los Estados Unidos. Claro. Y la mafia que se creó de aquello. Sí. Yo creo que el asunto es muy complicado. Yo no sé. Hay que tomar conciencia del mundo entero. Muy complicado. Tenemos que tomar conciencia, no es más, y transmitir nuestra conciencia a los menores. Y para ello estamos aquí. Yo acabaría aquí la entrevista. Muchas gracias. La pregunta final. Sí. Esto lo hacemos, lo hago yo como desde la plataforma de Facebook, Escuela de Reiki y Meditación. Y desde esa plataforma la pregunta final es, ¿conoces Reiki? ¿Sabes lo que es Reiki? ¿Te han hecho Reiki alguna vez? Reiki es la sanación con las manos, ¿no? Sí, ahora que recuerdo me han hecho. Sí, te han hecho. Ella me hizo una vez. Bien. Estaba muy nervioso porque... ¿Y qué te aportó Reiki en ese momento? Y paz. Estaba muy nervioso porque, bueno, había... no sé, que estaba con un libro, como que había tomado mucha cafeína, no sé qué, no había comido, y empecé con mucha taquicardia. Y terminamos en el hospital, ¿no? Porque no me paraba la taquicardia. Y yo decía, bueno, ya, adiós, gracias por todo. Me voy, estaba blanco, ¿te acuerdas? Estaba blanco, la guardia. Y ella me empezó a tocar con las manos los pies. Y me relajó todo el cuerpo y ahí dije, bueno, ahora como que ya aparece, me morí, parece un fantasma, me voy a flotar. Y sentí tanta paz en mi cuerpo, y porque dije, ¿qué pasó? ¿Me dieron un ribotril o algo? Y abro los ojos y veo a ella que estaba tocándome los pies, y las manos tienen mucha energía, así que esa fue mi experiencia con el Reiki. Tú transmites a través de la boca y el Reiki transmite a través de las manos. No podía tranquilizarme, aunque yo respiraba, no podía tranquilizarme y me tranquilizó la energía de las manos. Así que fue una experiencia muy buena. Genial. Pues nada, lo dejamos aquí y ahora, si queréis, seguimos un poco fuera de cámara. Muchas gracias a todos, gracias por estar ahí. Y bueno, esto va a estar colgado en también tus Facebooks, tus redes. Sí. Estamos filmando en vivo para Mariano Menéndez y Mariano Menéndez Coaching. O sea, va a estar en mi perfil de Facebook y lo voy a compartir en la página también. Bueno, y en el canal de Educación de la Nueva Era va a estar compartida esta entrevista. Bien. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a ti, Mariano. Y gracias a vosotros. Gracias a todos.